dólar estaría bajo amenaza, ya que muchos países exploran métodos para comerciar sin la moneda estadounidense. Una situación que genera incertidumbre sobre las posibilidades de que el activo mantenga el dominio que le ha permitido gobernar al mundo financiero durante casi 8 décadas. Este tema ha sido uno de los debates dejados en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en su edición número 26, un evento que muchos observan como el equivalente al Foro de Davos, una concentración bajo la cual Rusia ha resaltado su plan de sostener mecanismos junto a otros países para desmarcarse del dólar y realizar transacciones comerciales lejos de la llamada política de sanciones de Washington. La gestación de un nuevo orden mundial es consecuencia directa de esta pérdida de confianza en el dólar. ¿Qué dicen nuestros expertos en la materia? Lo analizamos acá de inmediato en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Cada vez más países se suman a la iniciativa de la desdolarización del mundo en respuesta al uso político de esta moneda por parte de Estados Unidos. Esta semana y durante el 26º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Nicaragua y Venezuela, entre otros, apostaron por desdolarizar sus economías y acercarse a bloques emergentes en el contexto de las sanciones occidentales. El monopolio de las monedas, el monopolio de la tecnología, porque esa práctica ha permitido que países como Estados Unidos, para hablarlo con claridad, utilicen eso como artefacto de guerra. Para poder a través de este sistema estar comunicados con los bancos venezolanos, con los bancos rusos. Eso va a permitir una comunicación fluida para facilitar las transacciones de importación y exportación en nuestras monedas, en bolívar y en rublos. Aseveran que la desdolarización es una tendencia muy clara que ha ganado impulso en los últimos 2 años debido al uso de las sanciones por parte de Occidente como un arma. Celebran la construcción de un nuevo orden económico mundial ante bloques, presiones y embargos, los que tachan de ilegítimos y violatorios a las normas y derechos internacionales. El presidente Nicolás Maduro, representando a Venezuela, ya ha solicitado el ingreso a través del país de nuestra región, que es Brasil, para empezar a formar parte de este importante bloque que hoy dibuja una nueva economía, que hoy busca un nuevo mecanismo financiero de sus relaciones comerciales, que hoy busca también nuevas formas de transacción financieras que sustituyan la hegemonía del dólar. A su vez, Rusia asegura que el dominio del dólar está llegando a su fin, mientras se fortalece el grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Многие страны после истории с нами задумываются о диверсификации резервов, потому что эмитент резервной валюты, он может злоупотреблять своим статусом в ограниченных масштабах. Когда это начинает затрагивать большой объем мировой торговли, то все начинают задумываться, что это может обернуться большими рисками. Moscú indica que está en contra del unilateralismo de Estados Unidos y está consolidando el orden mundial multipolar, y este proceso es inevitable. Вновь хочу подчеркнуть, речь идет о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа. Обрабатывающие предприятия, обрабатывающий сектор, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты. Но российская часть аудитории наверняка помнит и знает. Мы всегда говорили, когда же мы слезем с нефтегазовой иглы. Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты. Хотя и про нефть и газ тоже скажу, здесь есть. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoció que el dólar estadounidense está en caída libre y que las sanciones económicas impuestas por Washington están obligando a más países afectados a diversificar sus reservas y a buscar alternativas a la divisa norteamericana. Es cierto que cuando imponemos sanciones, los países que temen que puedan ser objeto de esas sanciones se ven motivados a buscar otras herramientas distintas del dólar para realizar transacciones. Eso es algo que tenemos que
que aceptar. Es mucho más difícil encontrar otras herramientas para realizar pagos en otras divisas cuando trabajamos conjuntamente con socios. Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense. Teníamos el informe entonces, gracias al equipo de redacción y producción por ello. Vamos a presentar antes a nuestros expertos para la jornada. Hoy estará con nosotros Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Economía Política desde Argentina. Y también nos va a aportar en el análisis Daniel Sucha Sommer, doctor en Ciencias Empresariales, analista financiero y económico desde San José de Costa Rica. Les damos la bienvenida rápidamente. Julio, gusto saludarle. ¿Cómo está? Un gusto grande de compartir con ustedes. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Y Daniel, bienvenido como de costumbre al programa, sobre todo en estos temas económicos. ¿Qué tal? Dani, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien aquí de día. Buenas noches para ti allá, bien lejillos. Bueno, ya vamos contigo. Si me permites, quiero empezar con Julio Gambina. Y Julio, fíjese, varias claves aquí que pudiéramos leer entre líneas de este Foro Internacional de San Petersburgo, que, como lo decía en la introducción, muchos consideran el equivalente al Foro de Davos. En principio, Julio, ¿qué demuestra Rusia con la realización de este evento, no particularmente en su edición 26 y viniendo de un año complejo por las incidencias del conflicto bélico en su economía? Bueno, está mostrando que la política unilateral de sanciones que impulsa Estados Unidos y que acompañan a algunos socios en Occidente no está teniendo resultado, porque en vez de promover el aislamiento de países como Rusia en el eje de las sanciones desde que se inició la guerra en Ucrania en el 2022, lo que está consiguiendo es una multiplicación de relaciones multilaterales, y los propios datos macroeconómicos de la evolución de Rusia no condicen con el objetivo que se había propuesto Estados Unidos de sancionar. Digamos que el consenso de Washington contemporáneo, que es el de lograr adhesiones a sus políticas de sanciones, no está teniendo resultados. No solo comparten el Foro de San Petersburgo países tradicionalmente aliados de Rusia, sino que hay una participación global donde convergen intereses comunes no solo de los sancionados, sino de otros países que buscan no quedar envueltos en esa dinámica que propone la política exterior de Estados Unidos. Ya vamos a avanzar, Julio, con ese punto de la política de sanciones desde Washington. Ahora sí voy contigo, Daniel, y antes quizás de pasar a un tema o a un factor más general, centrándonos más en Rusia, quiero preguntarte, porque a propósito de este foro el presidente Putin indicó que la apertura de la economía constituye pues un principio importante para el país y que no ha sido Rusia, le estoy citando, la que tomó el rumbo hacia el autoaislamiento. De hecho, indicó también que Rusia ha elegido el camino de la expansión de la libertad empresarial en lugar de la transición a una vía comando administrativa. ¿Cómo se entiende esto, Daniel, y qué destacar en este sentido de la estrategia rusa, por supuesto, para que, por ejemplo, el presidente afirme que el PIB ruso no puede alcanzar casi un 2% hasta el fin de año y el nivel de inflación es menos que el de los estados occidentales? ¿Cómo lo ves? Bueno, te cuento, Dani, que aquí es la típica frase que en una pelea entre dos hay tres versiones, porque definitivamente el conflicto ruso-ucraniano hay una versión rusa, hay una versión ucraniana y por supuesto que está la que todos estamos construyendo cada uno desde su perspectiva, desde su ideología, desde su conocimiento, y lo que sí está claro es que Rusia siempre va a defender de que su posición es benevolente y que ella nunca se quiso autobloquear a sí mismo, sino que fueron, digamos,
víctimas de un bloqueo. Por el otro lado tenemos las otras versiones. Lo que sí está claro es que la apertura comercial de cualquier país, sea Rusia, sea Ucrania, o sea el que sea, es el que le está dando una mejora en la reactivación económica de cada uno de ellos. Justamente yo estuve esta mañana en una entrevista, estaba en un simposio donde se hablaba de que cuando hay economías más abiertas se generan mayores sinergias y mayores inversiones extranjeras. Entonces, obviamente, ahí empiezan a sumar los números. Entonces, en el caso ruso, como puntualmente, quitando todo lo que tenga que ver con si hay bloqueo, si hay injerencia, si no hay injerencia, si hay responsabilidad o no, lo que sí está claro es que entre más apertura haya, puede ser que llegue a ese 2% de Producto Interno Bruto, como lo acabas de mencionar ahora en la nota. Y si no va a haber, o sea, si no hay ese tipo de aperturas, claro está, podemos estar buscando de que haya algún culpable o algún responsable, pero lo que sí está claro es que el pueblo ruso lo que necesita es crecer económicamente para tener un mejor bienestar social. Y vaya que en eso sí, bueno, parece tenerlo muy claro, en este caso Moscú, y prueba de ello también es el lanzamiento de este foro en su edición número 26, más allá de las cosas que se están viviendo y afrontando a nivel nacional y también en la zona de Eurasia. Ahora, pasando ya a otros puntos, Julio, fíjese que la edición de este foro se da en un momento muy particular, lo que ya muchos están analizando y se está comentando sobre la desdolarización de la economía mundial, ¿no? Y esto basado en el anuncio que hemos visto de muchos países de estar buscando alternativas a la moneda estadounidense para comercializar. De hecho, quiero recordar en este apartado que China y Rusia llegaron a firmar un acuerdo comercial que se desmarca del dólar y se centraría en el yuan chino como la principal moneda para el comercio de distintos rubros. Pero mirándolo a perspectiva, ¿a qué ritmo realmente se puede lograr esto y de qué manera impacta, partiendo de que son países como Rusia, como China, sancionados por demás, los que están impulsando esto? Mira, a modo de ejemplo, te digo desde acá de la Argentina, que está en un proceso de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está fuertemente condicionado por el fondo y por el papel de Estados Unidos en el fondo. Argentina acaba de suscribir acuerdos con China para facilitar el pago en yuanes de las importaciones chinas. Argentina es fuertemente deficitario en el comercio internacional con China. El Banco Central de la República Argentina acaba de ratificar convenios con empresas financieras chinas para la circulación de plásticos, tarjetas de créditos de China en la Argentina, y por lo tanto esta situación es tan novedosa que no solo Rusia y China, en tanto y en cuanto sancionados, se ven obligados a acercar sus posiciones, a potenciar relaciones económicas, comerciales, financieras, sino que muchos países que aparecen como aliados, entre comillas, naturales de Estados Unidos, no solo el caso de la Argentina, uno puede pensar en la propia India, que tiene un gobierno proclive a las posiciones políticas de Occidente y sin embargo no se embarca en la posición pro-OTAN, y la India es uno de los países integrantes de los BRICS, es el país más poblado del mundo, es uno de los países que hoy tiene la mayor tasa de crecimiento de la economía mundial en un tiempo de desaceleración de la economía. Por eso hay un tiempo de desorden de la mundialización que se gestó en los últimos 40 años. Y mira qué curioso, los abanderados de la liberalización de la economía en los últimos tiempos fue China, y ahora se suma Rusia. La propaganda por la liberalización de las fronteras viene mucho más de los BRICS que por el cierre nacionalista que generan las políticas de sanciones. No solo hablo de Estados Unidos y el primero América de Trump, sino del propio Brexit británico, que intentan cerrar la economía mundial. Ya.
Justo sobre las BRIC vamos a ampliar si el tiempo nos los permite. Antes, Daniel, y manteniéndonos en esta misma línea, en este planteamiento de la desdolarización, por un lado hay informes, estudios económicos que indican que la participación del dólar como moneda de reserva global ha caído por encima del 50% y que el Bitcoin aparece en escena como esa alternativa para romper con la hegemonía del dólar. Algunos economistas ven de reojo esto. Yo quiero saber qué opinas tú, ¿no? Y en principio por aquello de las reservas de divisas de los bancos centrales en todos los rincones del planeta. Pero por otro lado, el presidente Putin asevera que el sistema mundial neocolonial ha dejado de existir, mientras que se está consolidando un orden mundial multipolar. Desde tu visión económica, ¿qué tan amenazado está realmente el dólar estadounidense o cuál sería ese punto de inflexión para esa caída que se anuncia? Yo tengo unos 20 años escuchando de que el dólar va a caer y el dólar va a caer y el dólar no termina de caer nunca. Y cuando entró el euro también dijeron que iba a caer el dólar y al final lo que terminó siendo fue que la mayoría de las reservas internacionales del mundo son en dólares americanos y luego otro pedazote de 20% tiene que ver con el euro y otro 5% tiene que ver con el yen japonés, o sea, y la libra esterlina. Estamos viendo de que el yuan, el dólar canadiense, el dólar australiano, por ahí se habla de alguna criptomoneda, siguen teniendo participaciones muy conservadoras, muy pocas. Y claro, la noticia, el morbo es qué va a pasar con el dólar. Y en realidad el tema de las reservas es lo que marca la tendencia a nivel de cuál es la credibilidad que puede tener una moneda. Porque que tenga Rusia con China, o por ahí también puede haber Venezuela, o que puede estar Argentina transando en yuanes o transando en rublos, no es un tema de las reservas, porque usted puede transar. El tema viene en la credibilidad, en qué quiere usted colocar sus reservas, su ahorro, en qué lo quiere hacer. Y ahí, incluso el BRICS, el banco que está fundado en el 2014, las reservas del BRICS están en dólares. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que empezar a entender cuál es una moneda de transacción y una moneda de reserva. Y acá es donde uno dice, ok, usted va a migrar a monedas que tienen poca credibilidad, mayor credibilidad, y donde se puede tocar objetivamente cuál es la moneda que quieras, es justamente en la que usted como país quiere poner sus reservas. Incluso los chinos, muchas reservas las tienen en dólares porque tienen los bonos de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que hay que ir poco a poco pensando de que una cosa son las transacciones y otra cosa son las reservas. Ahora, Daniel, y antes de ir nuevamente con Julio, y muy rápidamente porque el tiempo apremia en este aspecto, y considerando el análisis que nos das respecto a este punto, yo quisiera igual repreguntarte, porque hemos escuchado del propio Tesoro de Estados Unidos y la propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que reconoció que al imponer sanciones pues a los países, estos se ven motivados a buscar otras herramientas distintas al dólar para poder transar, y podemos recordar, por ejemplo, lo que pasó con el sistema SWIFT y Rusia. Partiendo de esa lógica monetaria, ¿no?, y de la política estadounidense en este aspecto, ¿qué decir? Es decir, Estados Unidos está reconociendo que sí le está afectando al dólar este tipo de políticas. ¿Cómo lo ves? No, definitivamente no vamos a tapar el sol con un dedo. Cuando se hacen ese tipo de sanciones o bloqueos comerciales, existe la posibilidad de que se migre la utilización de otras monedas, y aquí no vamos a tapar, vuelvo a repetir, el sol con un dedo. Eso se da. El tema está en cómo están tus reservas a nivel internacional, qué hacen los saudíes, qué hacen la mayoría de los países europeos, y por supuesto nosotros acá en Latinoamérica todavía seguimos teniendo esa confianza en el dólar americano. Claro, no tenemos la bolita de cristal para poder decir qué va a pasar en 5 o 10 años, claro, porque aquí la víspera no se saca el día. Aquí hay que dejar que el pato nade, en este sentido, utilizando una metáfora muy latina que usamos de este lado. Así es. A ver, Julio, ahora sí, y habías dejado en el apartado anterior en tu respuesta el tema de las BRICS, el grupo de economías emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que además captaron la atención mediática cuando a finales de marzo anunciaron la creación de un sistema económico alternativo que incluiría una nueva moneda de reserva, ¿no? Incluso también se comenta que las BRICS habrían superado a las naciones del G7 en el PIB.
este grupo para ti sería o representaría el verdadero punto de inflexión para el dólar. ¿Cómo lo ves en este aspecto? Bueno, todavía es una novedad. Los datos estadísticos señalan que hay un crecimiento, una participación en la economía mundial superior de los BRICS al grupo del G7. Esa es la novedad. Ahora, que haya una mayoría en la participación del Producto Bruto Mundial no significa que constituya una tendencia hegemónica de transformación del sistema mundial. Por un lado, el gran peso es el peso fabril que tiene China dentro de los BRICS. En términos relativos también acompaña en ese sentido la India. Tanto Rusia como Brasil son grandes productores y exportadores de producción primaria, son economías muy heterogéneas. Lo que realmente está claro es que este es un momento de desorden de la economía mundial, de reordenamiento de la economía mundial, y por lo tanto se habla de multilateralismo en la gestión de la economía capitalista. Digamos, no estamos como en otra época de alternativas bipolares entre capitalismo y socialismo, sino lo que se ha generado es un proceso de desarticulación de la mundialización construida por 40 años, y los BRICS están expresando una tendencia a un polo de desarrollo nuevo que intenta constituirse en el mercado mundial. Fíjate que el propio Fondo Monetario Internacional es el que dice que están cayendo las reservas internacionales en dólares, y el yuan es una moneda internacional de este siglo XXI, es una nueva expresión de la disputa monetaria en el mercado mundial. Así que el BRICS lo que tiene de importante es su constitución, y un dato no menor para América Latina es que acaban de poner en la presidencia del Banco del BRICS a la expresidenta de Brasil, dándole una orientación política, aún tratándose de una persona de formación como economista. Pero está claro que una expresidenta de Brasil en el BRICS está mostrando una estrategia política para la inserción de las finanzas del BRIC en la economía mundial. Ya. A ver, Daniel, me queda ya escaso minuto para cerrar la conclusión. Lo que quizás no podemos ocultar o negar es esa diversificación del sistema monetario internacional. Por un lado, China, estableciendo líneas de intercambio comerciales con muchos países y posicionando el yuan, el bitcoin, el oro. ¿Cuál es tu perspectiva de aquí en más a futuro? Y lo que esto podría hacer cambiar esa política o esa herramienta que ha estado utilizando Estados Unidos, como lo son las sanciones para con estos países durante tanto tiempo. Bueno, quiero agarrar una pequeña expresión de mi compañero ayer que dice: estamos en un medio de desorden que va a ser necesario hacer orden. Y yo aquí coincido plenamente con esa expresión, porque se está hablando de muchas cosas, pero en la inercia seguimos teniendo la dependencia de 6, 7 monedas que se le conocen como divisas, y al final simplemente va a ser un espacio de unas contra las otras, sabiendo que existe este desorden y que el desorden no es solo de un lado, sino que es prácticamente de todo el planeta. Así que vamos a tener que darle un poquito de tiempo para que se vayan acomodando los engranajes para poder tomar decisiones decisiones no tanto, sino poder dar declaraciones mucho más fuertes. Bien. Y así no tener que decir por la víspera sacamos el día, no, vamos a ver el día completo. Allí le vamos midiendo el pulso. Daniel, Julio, gracias a ambos por acompañarnos en esta edición de Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo que nos va mostrando la realidad, pues es que los mercados emergentes y las economías en desarrollo están creciendo rápidamente y tienen un gran potencial económico. Es cada vez más evidente esa tendencia a la multipolarización mundial, y esta constituye el motor fundamental de la desdolarización, pues a efectos como lo explican muchos economistas. Buen fin de semana para todos, les esperamos el próximo lunes con mucho más acá en Detrás de la Razón.